mecánica, lo tenemos en la clase que viene. Y después creo que nos queda una clase más y terminamos todo. Venimos bastante bien. Una pregunta, Javier. Dime. ¿En el parcial va a entrar fluidos o no? En principio debería. Porque o sea, en el cronograma parece que lo damos y al otro día es el parcial. Entonces, en ese caso no. Si llega a ser el otro día, no. Bien, bien. No Sí, porque, no me acuerdo cómo viene el cronograma, la verdad. claro, porque yo vi el cronograma y decía que esta clase daríamos dinámica rotacional, Uh-huh. la que viene también, y la siguiente daríamos, Fluido. claro, fluidos, y al otro día sería el parcial. Por eso. No, en ese caso, no. Bueno. No hay forma. No es humanamente posible que ustedes de un día para el otro puedan no solamente entender la teoría, sino hacer la práctica y estar en condiciones de rendir un parcial. No. Y va a estar complicado. Quizá el que esté recursando sea un alivio, pero para el que está cursándola por primera vez, no hay forma. ¿Sí? Bien. Okay. Lo que pasa es que no me acuerdo cuál era el cronograma de parciales. Ahora yo ya no me encargo más de esa tarea. Quedó en manos de la pobre Silvina, todo. Creo que somos como 16. O sea, ustedes son 16. Si les parece, arrancamos. Cric, 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 cric. Sí, sí. Sí, no hay problema. Bien, ahí están viendo la pantalla. F5. ¿No? Alguien había pedido entrar. Cuando alguien pide entrar, ustedes le puede, los que ingresaron con la cuenta de un Nova, ¿pueden darle a aceptar? No. No, lo único que nos deja es entrar sin contraseña, nada más. Bueno. Porque recién alguien... A ver. Si no Contraseña. Sí, alguien hizo ruedita de que iba a ingresar y no apareció. Bueno. Okay. Perfecto. Vamos a la clase directamente. Y nosotros... Esto debería estar apareciendo... Bueno, no debería aparecer de una, sino que debería ir en secuencia. Nosotros ayer, la última clase estuvimos viendo un poco de cinemática rotacional y tratábamos de explicar qué es lo que pasaba con un cuerpo rígido cuando giraba con un cuerpo rígido. Más que decir con un cuerpo rígido, con un cuerpo que tenga volumen. Y veíamos que al tener este nuevo grado de libertad o estos nuevos grados de libertad, el de poder rotar, existía la necesidad de definir una nueva magnitud, que era el momento de inercia, que hacía las veces de la masa. Y esto era bastante similar a lo que pasaba con traslación, o sea, había una cierta analogía para un cuerpo rígido entre todo lo que hemos visto con magnitudes lineales, en el sentido de que para describir el movimiento traslacional teníamos posición, teníamos velocidad
y teníamos aceleración. En el caso de las rotaciones, sus análogos para el cuerpo entero era el ángulo, que era una posición angular, si ustedes quieren, una velocidad angular y una aceleración angular. Y obviamente había cierta relación entre las magnitudes lineales y rotacionales, ya que rotar implica que cada punto que compone el cuerpo se traslada. Bueno, pero si ese punto del cuerpo, que tenía masa en principio, se traslada, ¿qué era lo que lo hacía trasladar? O sea, cuando digo se traslada es se mueve. ¿Qué es lo que lo hacía mover? Porque si recordamos, en todo lo que hemos visto antes, para que algo se mueva, o al menos para que cambie su estado de movimiento, era requerida una fuerza. Bien, en esas analogías, entonces también es necesario algo así como una fuerza para que los objetos puedan rotar y que si algo tenía una cierta velocidad angular, tenga una nueva velocidad angular. Eso es lo que nosotros definimos, esa nueva magnitud, es lo que definimos como el momento de una fuerza o momento de torsión o torque. Y es efectivamente una fuerza que está actuando sobre el objeto y hace que éste gire. Esa fuerza, bueno, si bien, ¿esto qué es? Esto es marcador. Vamos a puntero. Si nosotros, por ejemplo, imaginamos esta llave que puede girar o tiene permitido girar alrededor de un eje que pasa a través de O, y le aplicamos una fuerza F, notamos que la fuerza obviamente la podemos descomponer como siempre, que la descomponemos en dos componentes, una radial y una tangencial. Bien. Esa componente radial, ¿hará o permitirá que gire la llave? No, eso lo podemos comprobar si agarramos del picaporte de una puerta y tiramos en la misma dirección de la puerta, ¿sí? Esta componente radial no hace que gire. La que hace que gire es la componente tangencial de la fuerza. Ahora bien, si esta componente tangencial nosotros la desplazamos y la ponemos exactamente sobre el eje de rotación, ¿girará la llave? La pregunta es la siguiente. No, no girará. No. Si ustedes intentan abrir una puerta y le ponen el picaporte justo donde está la bisagra de la puerta, y no la van a abrir nunca. Eso es definitivo. Entonces vemos que la fuerza, o mejor dicho, la acción que hace que gire, será una fuerza que primero tiene que ser tangencial a la línea de rotación o la trayectoria de rotación que va a tener el objeto. Y por el otro lado, debe existir al menos algo que se llama un brazo de palanca, es decir, una distancia entre el eje de rotación y el punto de aplicación. Sí. Y vemos que al tener que ser tangencial, ¿sí?, yo lo puedo escribir de alguna manera, esa fuerza. Bueno, obviamente, cuanto más fuerte tiro, cuanto más fuerte es la fuerza, cuanto mayor es su intensidad, mayor será la rotación que voy a producirle al objeto. Teniendo todo eso en cuenta, yo podría decir que ese momento de rotación, momento de torsión, momento de la fuerza, torque, o como sea que le diga cualquiera de las bibliografías, el problema viene en una cuestión de autores, el nombre, y en cómo se hicieron las traducciones en su momento. Esto se podría escribir como R, el radiovector que va. Presten atención que tiene que ir. Digo, presten atención porque es común que se confunda. Desde el punto de aplicación,
desde el centro de rotación, el eje de rotación, al punto de aplicación. Ese es el radiovector. No va en cualquier otra dirección, va desde el eje de rotación hasta el punto de aplicación. Por la fuerza, por el seno del ángulo que hay entre el radiovector y la fuerza aplicada. ¿Sí? Fíjense que el R tiene exactamente esta dirección. El ángulo que hay es este. Escribir R por F por el seno de teta. Disculpe, esto va a durar un segundito hasta que todos terminen de entrar. Es equivalente a escribir la fuerza por D. D es el brazo de palanca efectivo, ¿sí?, que hay entre la fuerza y el eje de rotación. Vemos efectivamente que si D es 0, es decir, está aplicado, el torque me da 0. Aumento el brazo de palanca, aumenta el torque. Aumenta el módulo de F, aumenta el torque. Bien, al escribirlo de esta manera, como RF seno de teta, eso no es ni más ni menos que la definición de producto vectorial. Recuerden que el producto vectorial o el módulo de la resultante de un producto vectorial es el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el seno del ángulo que hay entre los dos. Sí. Lo cual implica que el torque, al igual que las fuerzas, también es una cantidad vectorial. ¿Y en qué dirección apunta ese torque? Bueno, ese torque, debido a que es un producto vectorial y que estamos en un espacio euclídeo, va a seguir la regla de la mano derecha. Va a ser el R, en este caso, hacia la derecha, sí, por el F, y ustedes, si aplican la regla de la mano derecha, este tau, se llama tau para los que no conocen esa letra griega, ¿en qué sentido está yendo? ¿Quién me puede decir hacia dónde apunta? Debería ir en la dirección de la fuerza, o sea, en la dirección tangencial. No, ese es el punto. Cuando yo tengo un producto vectorial, la resultante del producto vectorial tiene que ser perpendicular a R y perpendicular a F, perpendicular a los dos vectores. O sea, no puede tener la dirección de R y no puede tener la dirección de F. Eso lo vimos en la clase pasada, si mal no recuerdo, un poquitito. O al menos en las primeras clases. Okay. Si no puede tener la dirección de R y no puede tener la dirección de F, ¿qué dirección tiene? Es más, tiene que ser perpendicular a los dos. Y tendría que ser tipo como si, o sea, apuntando como si se saliera de la pantalla, por así decirlo. Exactamente. Es saliendo de la pantalla, saliendo o entrando. Son las dos posibilidades que sea perpendicular a ambos vectores, porque los vectores R y F están sobre el plano de la pantalla. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tiene que estar, para que sea perpendicular a ambos vectores, sí, tiene que estar o entrando o saliendo. Bien. Ahora, entre entrando y saliendo son dos sentidos distintos. Recuerda, un vector tiene módulo, dirección y sentido. El módulo viene dado por F por D. La dirección y el sentido viene dado por la dirección del producto vectorial. Dirección va a ser perpendicular a estos dos y el sentido me lo va a dar, depende cómo estén ordenados estos. Porque recuerden que el producto vectorial es no conmutativo. R por F me da una cosa y
F por R me da justo el negativo del otro. ¿Sí? Perdón, profe. Sí. No entendí muy bien. O sea, ¿por qué si la fuerza, o sea, viéndolo en el plano, si la Sí. fuerza tangencial va para arriba o, bueno, la otra fuerza va en esa dirección que tiene, tipo, ¿por qué el torque, tipo, tendría que quedar perpendicular? No entiendo bien. O sea, lo haría girar para otro lado, por así decirlo, no entiendo. Bien. Quiero dibujar ahí un plano. Voy a dibujar un vector A que está sobre el plano. Y voy a dibujar este otro vector B. No están necesariamente a 90 grados, no me importa en qué ángulo están entre sí, que también está en este plano. Bien, necesito un, vamos a suponer, C es el vector que se obtiene como A. Voy a borrar, perdón. Es B, producto vectorial A. Ahora les explico por qué le cambié el orden. Fíjense que lo que yo les digo, bueno, ustedes saben que para calcular C lo hacen como I, J, K, B sub X, B sub I, B sub Z, A sub X, A sub I, A sub Z, y hacen este por el I por B sub I A sub Z menos B sub Z A sub I, luego utilizan el J por B sub Z A sub X, B sub X A sub Z, y el K es B sub X A sub I, B sub I A sub X, ¿sí? Toda esa cuenta. Esto implica, bueno, el resultado es un vector, de manera tal que C les da perpendicular a B y A. Bien, si yo miro mi grafiquito, ahí abajo, C no le queda otra que estar sobre esta recta, ¿sí? Para que esté a 90 grados acá y a 90 grados acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bien, si aplico la regla de la mano derecha, voy desde B hasta A. Quiere decir que voy desde acá hasta acá. Aplique la regla de la mano derecha. Acá se los muestro. Pasa que no tengo ni el gráfico. Voy desde A hasta B. Sí. Desde A hasta B. Fíjense que el C, el dedo, el C, es el que le indica la dirección del vector resultante. Voy desde A hasta B. Es decir, que C iría en esta dirección. ¿Qué pasa si si hago A por B? Claro, estoy yendo Iría, en esta otra dirección. Quiere decir que me da para este otro lado. Esto es D, Sí. tal que C como vector es igual a menos D.
El módulo tiene que ser igual porque sigue siendo A, el módulo de A, por el módulo de B, por el seno de este ángulo. Por el seno de este ángulo. El módulo de C y de D tienen que ser iguales, pero las direcciones son opuestas. Por eso es anticonmutativo el producto vectorial. ¿Bien? Sí, En ese sentido, el torque es perpendicular al ángulo, al plano donde transcurre la rotación. ¿Bien? El producto vectorial tau es perpendicular a R y a F. Si volvemos a este gráfico y voy desde R, fíjense que R va hacia la derecha, es el equivalente a esto, y voy hasta F. Entonces, si ponen la mano en la dirección de R y la doblan hacia la dirección de F, les da que es saliente de la pantalla. ok. Bien. La intensidad o el tamaño de tau les va a decir qué tan grande va a ser la rotación. Si es muy chiquitito, cambiará poco. Si es grande, cambiará bastante. Muy bien. Si yo ahora tengo un cuerpo rígido capaz de rotar alrededor de un eje y tiro en varias direcciones distintas, ¿qué pasa si yo tengo una de las fuerzas que tira está sobre el mismo eje? Claro, el radiovector, el radiovector es este, en esta dirección, y esto es F. ¿Cuánto vale el seno ahí entre R y F3? 0, porque están los dos apuntando en la misma dirección. ¿Y el seno de 0 cuánto vale? 0. Por eso, esta fuerza no va a contribuir al torque. En este otro caso, Sí, en el caso de F1, fijémonos que apunta de tal manera que el movimiento me va a producir un torque saliente y que gire mi objeto en sentido antihorario. Recordemos que habíamos dicho por convención la clase pasada que si gira en esta dirección es positivo en los ángulos y si giraba en esta es negativo. ¿Sí? Fíjense que cuando ustedes ponen un ángulo cualquiera, acá, estos son 30 grados. Y si quiero poner menos 30, lo pongo hacia abajo. sí, Entonces, eso nos está dando cuenta de que si el objeto gira hacia allá, va a ser positivo el giro, y si gira para acá, va a ser negativo. Lo cual también me da de alguna manera el valor del torque, acá, perdón, el valor del torque cuando es saliente de la hoja es positivo, cuando es entrante hacia la hoja es negativo. Si lo hacen con el seno, perdón, si sí, sí. utilizan el seno automáticamente les va a decir si es positivo o es negativo el valor del módulo, de la magnitud. Bien. Entonces, si tengo varios torques, en el caso de F1 va a contribuir positivamente, en este caso la dirección K, mientras que la fuerza 2 va a producir un torque negativo y la fuerza 3 no contribuye al torque. Y el torque neto, entonces, lo puedo definir como la suma de todos los torques. ¿Sí? Sí. ¿Venimos bien? Profe, una pregunta. Sí.
En ese caso, si la fuerza 1 y la fuerza 2 tienen el mismo ángulo, digamos, y justamente, Quiere digamos, decir que F1 por L1 en módulo es igual a F2 por L2. ¿Cuánto te claro, da? y no habría torque tampoco. No, sería Claro. como resultante cero. Sí, sí, Es más, imagínate un taburete. Nosotros la clase pasada dijimos que en una barra el centro de masa es aquí. ¿Sí? El centro de masa queda en el centro. Bien. Yo podría decir que el peso está acá, abajo. Está aplicado en el centro de masa porque es el lugar geométrico donde podría aplicar una fuerza, donde aplicó la fuerza y que produzca un movimiento. Yo sé que si yo lo suelto esto se cae hacia abajo por acción de la gravedad. Bueno, la gravedad del peso, ¿dónde estaría aplicado? En ese punto imaginario que representa todo el objeto. Entonces estaría aplicado en el centro de masa. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Estamos de acuerdo, no me contestaron nada, pero yo asumo que eso es una pavada entender esto. Sí. Pero si hay un taburete, definitivamente acá hay una fuerza normal, 1 si ustedes quieren, y acá hay otra fuerza normal, N2. Bien. De estas tres fuerzas, vamos a suponer que N2 no existiese. Si N2 no existe, o mejor dicho, saco este taburete. ¿Cómo hago para borrar? Acá, borro. Saco este taburete y entonces no existe N2. ¿Qué va a pasar? Fíjense, va a comenzar a rotar alrededor de este punto. ¡Opa! No quiero irme para ahí. Acá. Va a comenzar a rotar alrededor del punto de contacto del taburete. ¿Y por qué va a rotar? Porque la fuerza P le está haciendo un torque hacia abajo. ¿Sí? Y entonces claro. esto se va a bajar así. Ahora, cuando yo le pongo el Bien. taburete, acá, tengo N2, la suma alrededor, si tomo como eje de rotación la suma del torque producido por P más el torque producido por N2 hace que esto quede en equilibrio y no rote. Lo mismo podría decir, y si quisiese rotar alrededor de esto, iba a pasar lo mismo. N1 N1 por esta longitud más el peso por esta longitud me da 0. Y si quisiese rotar alrededor del centro de masa, y bueno, este torque N1 va para allá, este torque N2 va para allá, y la suma de los torques también me da 0. O sea, en este caso, me da 0 tomando cualquier punto que se me antoje. Está puesta la combinación para que siempre me dé 0. Fíjense que cuando yo les ponía en alguno de estos puntos donde están los taburetes, no consideraba esa fuerza. Por ejemplo, consideraba solamente P y N2 y no consideraba N1. ¿Por qué? Porque la otra fuerza estaba aplicada sobre el eje de rotación. Y ahí tenía un brazo de palanca 0, que era el caso de 3. ¿Me siguieron Sí. con todo eso? Yo sí. Sí, Bien. sí. Ahora vamos a ver, bueno, está bien, acabo de hacer una sumatoria de fuerza y que me da 0. Y cuando no da 0, ¿cuánto da? Bueno, para eso imaginémonos que tengo un cuerpo rígido, que es esta cosa grandota, un masacote de masa, formado por muchas masitas. Cada masita es un M chiquito, tal que la suma de todas las masitas es un M grande. Bien, si estoy aplicando una fuerza, por ejemplo, que venga por acá, esa fuerza en 3 dimensiones la descompongo en 3 componentes. Una componente en la dirección Z,
una componente en la dirección radial, que es esta, y una componente en la dirección tangencial. Bien, la única forma que puede rotar, el grado de libertad que yo le doy, es que rote alrededor del eje Z. Si puede rotar alrededor del eje Z, entonces la componente Z no va a contribuir en la rotación, porque es paralela. La componente radial tampoco va a contribuir, eso ya lo vimos cuando lo vimos en 2 dimensiones con la llave. La única fuerza que contribuye es la componente tangencial. Sí, es la componente tangencial. Y entonces sobre esa, o con esa componente tangencial, aplicamos la segunda ley de Newton sobre la masa M1. Si sobre la masa M1 aplico la segunda ley de Newton de la fuerza tangencial, entonces la fuerza F1, el subíndice 1 quiere decir la primera partícula. Después yo voy a sumar sobre todas las partículas que componen el cuerpo rígido. Sí. F1 tangencial es M1 por A. ¿Sí? Una aceleración tangencial. Pero la aceleración tangencial, en función de la aceleración angular, es el R1 al cuadrado por la aceleración angular. Ahora, pluma, M por R al cuadrado no es ni más ni menos que la definición de I, del momento de inercia. Eso lo vimos la semana pasada. Profe, y en ese caso, ahí el m por el r al cuadrado, tenés que hacer la sumatoria de todos los m, esos pequeños que estamos tomando, digamos, del cuerpo. Sí, no solamente de los M, también de los R. Claro, porque va a ir cambiando, depende de la posición que Voy tenga. a poner la segunda partícula, la pongo acá. Claro, le cambia el r. La dirección al eje de rotación es otro. Va a ser R2 para la partícula M2. Y la masa no cambiaría nunca si tomamos lo mismo, o sea, del mismo tamaño cada masa. Sí, pero tengo que sumar todas. Claro. Entonces, si voy a tomar el de todos, voy a hacer el torque de todos, ¿sí? Voy a tener que la sumatoria de todos los torques, porque por lo que vi en la otra filmina, es el torque neto, ¿sí? Y la sumatoria de todos los momentos de inercia por la sub z. Fíjense que la sub z no es de cada una de las partículas, porque la clase pasada vimos que todas las partículas de un cuerpo rígido tienen la misma aceleración angular. Sí. ¿Recuerdan eso? Si Sí, bien la aceleración tangencial cambia para cada partícula, la aceleración angular es la misma, lo mismo que pasa con la velocidad angular. Entonces tengo la sumatoria de todos los i, podría ponerlo así, suma de todos los i por la sub z, pero la suma de todos los i es el i total alrededor del eje z. ¿Sí? Y esto me queda básicamente que el torque neto alrededor del eje z es el momento de inercia por la aceleración angular. Y es el equivalente a lo que teníamos antes, como que la fuerza neta es igual a masa por la aceleración. ¿Sí? A la segunda ley de Newton. Pero este es para cuerpo rígido. Ok. ¿Qué pongo yo? Bien, tomemos un ejemplito. Tengo una barra que puede girar alrededor de este pivot. Y yo la suelto desde el reposo. Bueno, es más o menos lo del taburete. Sobre el centro de masa está aplicado el peso. La barra tiene una longitud L. En realidad, yo acá no se los dibujé, pero acá también hay otra fuerza,
que es una normal o una fuerza de contacto sobre la cual está apoyada. Esto piensen que esto estaría apoyado si yo lo hiciese grande. Así, esta es la parte que puede girar. Está apoyado aquí en la partecita de abajo. ¿Sí? Y entonces tengo una fuerza normal que evita que se caiga. Exageré el eje o el contenedor del eje. Pero, ¿por qué no la pongo? Porque está aplicada sobre el eje esa fuerza normal, entonces no va a producir torque. En cambio, el peso, como tiene un brazo de palanca, sí produce torque. Muy bien. El torque producido por el peso será R por F. Y R por F es, ¿cuánto vale R? L sobre 2. F es el peso, M por G. Y utilizan la regla de la mano derecha. Esto es R, esta dirección. Y F viene para acá abajo. Si se fijan, les va a dar que el torque es entrante en la pantalla. Por eso aparece el signo negativo. Sí. Y este término de torque tiene que ser igual a el momento de inercia por el alfa. Muy bien, pero el momento de inercia para una barra, lo calculamos la clase pasada, es 1/3 de la masa por la longitud de la barra al cuadrado. El momento de inercia para una barra que gira alrededor de un eje que pasa por el extremo. ¿Sí? Era 1/3. Entonces pongo 1/3 de m por L al cuadrado. Despejo la aceleración ahí, la aceleración angular, y me da que la aceleración angular de la barra es menos 3g sobre 2L. Ahora bien, ¿cuánto vale la aceleración tangencial de un punto en este extremo? Bueno, ahí tendré que hacer. Yo conozco la relación entre la aceleración y el alfa. La aceleración será tangencial, será alfa por R. En este caso, R vale L, es la longitud de la barra. Entonces será, llanamente, 3 medios de G. ¿Se entendió el procedimiento? Es una pavada. Simplemente hay más variables a tener en cuenta. Es como la segunda ley de Newton rotacional, pero hay que tener en cuenta los momentos de inercia y los puntos de aplicación o los puntos alrededor de los cuales puede girar el objeto. Ok. Veamos otro ejemplito. Bueno, tengo una polea de masa m y de cierto radio con un cierto momento de inercia I. A la polea ato una soga y de ahí cuelgo una masa. Lo dejo quieto y lo libero. Entonces, obviamente, al caer la masa, va a hacer girar la polea. Lo que tengo es lo siguiente. Mi polea con una cierta masa y cierto radio. Bueno, está aquí dibujado el radio. Si tengo masa y tengo radio, tengo momento de inercia. El momento de inercia de un cilindro, en la tablita del PowerPoint anterior, van a ver lo que es 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. Sobre esa masa, si yo divido en dos objetos, este es uno, tengo mi polea, y estoy tirando hacia abajo. Obviamente esta polea va a intentar girar. ¿Debido a qué? Debido a la fuerza que le estoy produciendo a través de la tensión. Y por el otro lado tengo esto. Un bloquecito con el peso hacia abajo y la tensión hacia arriba. Sí. Muy bien. La pregunta es, ¿cuánto vale
Cuando lo libero, la aceleración angular de la polea y la aceleración lineal del cuerpo. Bien, planteo en la polea. La polea no se traslada, solamente rota. Entonces, planteo sumatoria de torque, la única fuerza que hace torque. Fíjense que digo la única fuerza. No digo que es la única fuerza que existe. Es la única que hace torque. ¿Qué otra fuerza existe sobre la polea? ¿Qué otras fuerzas existen sobre la polea? El peso. Bien, porque dijimos que tiene masa, el peso. La normal también porque tiene, o sea, por encima del eje, claro. Exactamente, la normal. Fíjense que si solamente existiese el peso y la tensión, la polea se cae, se trasladaría también. Necesito a alguien que la sostenga. Sí, Cuando no hay tensión, la polea, la normal vale igual que el peso. Cuando hay tensión, la normal tiene que crecer. Y eso es cierto. No es lo mismo estar sosteniendo algo si no tiran hacia abajo que si tiran hacia abajo. La normal puede cambiar. ¿Ok? Se va a poner de tal manera de compensar la tensión más el peso. ¿Queda claro esa pequeña observación? Sí, sí. Bien. Entonces, la que produce torque solamente es la tensión, T por R, por el radio de la polea. Fíjense que está aplicado a la distancia de un radio. Igual ahí por el alfa. Lo que tengo que despejar es alfa, perdón. Ay, Dios. Me recontrapasé. Y lo que pasa es que aprieto demasiado el lápiz y me lo toma como un enter. no pasa nada. Tensión sobre el radio y tengo el momento de inercia. Fantástico. Entonces, el alfa, la aceleración angular de la polea, ya la obtengo. Pero me falta la tensión. No sé cuánto vale. Para obtener la tensión me voy al segundo esquema. Acá no tengo rotación, tengo solamente traslación, por lo tanto puedo aplicar la segunda ley de Newton de manera directa. mg, peso menos tensión, igual a masa por aceleración. Despejo la aceleración, esta es una aceleración lineal. Y si nosotros nos fijamos, Sí, la aceleración está acá, estoy en este gráfico. Está aquí. Esto es A. Y A coincide exactamente con la línea de acción de la tensión. Y la tensión está a una distancia de R. Quiere decir que puedo utilizar que A es igual a alfa por R. ¿Por qué les digo esto? Porque yo podría tener una polea que tenga varios lugares a los cuales yo puedo atar una soga. Por ejemplo, puedo atarla acá. Y en ese caso, el alfa, vamos a suponer que esto fuese el radio A y este fuese el radio B. sí, Alfa. Esto es A sub A, y si yo tirase con otra cuerda sería aceleración sub A y aceleración sub B. Alfa sería A sub A sobre A. Bueno, me quedaron todas las mismas letras. Vamos, esto es R, A y R, B. Ahora sí. La aceleración sub A sobre el radio sub A es igual a la aceleración sub B sobre el radio sub B. En este caso, tengo un solo radio. Entonces, en el caso del problema, tengo un solo radio. Pero podría tener poleas que tengan varios radios. Por ejemplo, los piñones de la bicicleta. Una bicicleta con cambio tiene varios piñones. ¿Sí? sí, sí. En ese caso tendría que fijarme con cuál estoy utilizando. ¿Cuál es el radio que voy a utilizar?
Y eso hace que cambie la aceleración. Si bien el alfa es el mismo, va a cambiar la aceleración. Bien, una vez que lo tengo esta equivalencia, voy a igualar ambas ecuaciones a través de esta equivalencia. Muy bien, y si hago eso, tengo que la tensión me da este choclito. Una vez que tengo la tensión, puedo saber cuánto vale A y cuánto vale alfa en función de las masas y el radio de la polea. Y observemos lo siguiente. Por ejemplo, acá lo puse en A. ¿Qué pasa si el momento de inercia crece mucho? Bueno, acá abajo se los escribí. Claro, me queda G sobre un número infinito. ¿Eso qué quiere decir? Que si la masa de la polea es muy, muy grande, por más que yo le cuelgue bloquecitos grandes, no la voy a mover. Cuanto más liviana es la polea, más fácil es hacerla rotar. Cuanto más pesada, más difícil. Bueno, o pesada o que le cambie el radio. ¿Se entiende? Sí, sí. Eso me da la dificultad para hacerla rotar. Por eso la aceleración tiende a 0. Y en ese mismo sentido, si esto no puede, si la polea no puede rotar, ¿sí? Entonces, esto va a quedar quieto, el bloque va a quedar quieto y definitivamente la tensión va a ser igual al peso. Profe, y en ese caso, en la fórmula que está ahí de la aceleración, si creciera el impulso, pero proporcionalmente con el radio, que lo está dividiendo, no habría problema, ¿o no? No, no habría problema. No habría problema. Porque el impulso no es ese, es el momento de inercia. El momento de inercia, perdón. No habría problema. Porque se te terminaría simplificando, porque los dos crecen con R al cuadrado. Claro. La cuestión es que si crece por la masa o si crece por el radio. Bueno, si crece proporcionalmente, si crecen proporcionalmente, sí, se te sigue simplificando, porque este I es un medio de la masa por el radio al cuadrado. El radio al cuadrado de este se te simplifica con este radio al cuadrado y te queda la masa. Si la masa sigue creciendo, chao, la aceleración te da 0. Claro. ¿Sí? Bien. Ahora bien, claro, esta fuerza que hace que gire produce que esa pequeña partícula M1, o lo que fuere, como le quiera llamar, cuando comienza a girar se desplaza esta distancia. Pero una fuerza y un desplazamiento produce trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, produce trabajo. La cuestión es, ¿qué tan rápido se produce ese trabajo? Que la rapidez, recordemos que un trabajo es una transferencia de energía. La rapidez de la transferencia de energía es lo que nosotros llamamos la potencia. Entonces, para encontrar con qué rapidez se transfiere energía, es decir, con qué rapidez se produce trabajo, que es el que hace que gire, digo, bárbaro. El trabajo es fuerza por diferencial de arco, de trayectoria. En este caso dije arco porque es un arco de circunferencia. Pero el arco, sí, el diferencial de arco es R por teta, o diferencial de teta en este caso porque es un diferencial de arco. Entonces, y F además, que era la fuerza tangencial, porque lo que me importa es esta componente, este es un producto escalar, me importa esta componente, me termina dando el seno del ángulo teta, del ángulo phi. El teta
es el del arco. El phi es el que hace con el eje. Bien, hago las cuentitas, hago los reemplazos y encuentro finalmente que el trabajo es el tau, el torque, por el diferencial de teta. Ahora, divido por el tiempo para encontrar la rapidez y bárbaro. Esta parte de acá, que es esta, es la potencia. Sí. Pero esta parte de acá, la derivada del ángulo respecto del tiempo es la velocidad angular, por definición. Entonces me queda que la potencia es igual al tau, al torque por velocidad angular. Totalmente análogo a lo que teníamos antes con las traslaciones. Cuando una fuerza producía una traslación que producía una cierta velocidad, Sí. eso era la forma que utilizamos para calcular la potencia. Aquí lo calculamos con los parámetros que son equivalente, el equivalente a la fuerza es el torque y el equivalente a la velocidad angular, perdón, a la velocidad es la velocidad angular. ¿Sí? Y finalmente la energía. Bien. Si tenemos actuando un torque sobre un cuerpo rígido, entonces el trabajo lo encontramos recién que es tau diferencial de teta. Ahora, el tau, el torque, es I por alfa. Alfa es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Simplemente hago un pequeño cambio de variable. Yo acá se lo simplifiqué y lo puse simplemente como que el diferencial de t lo pasa a dividir el diferencial de teta. En realidad es un cambio de variable. Con lo cual obtengo que el trabajo es el momento de inercia por la velocidad angular diferencial de velocidad. Entonces, el trabajo neto, Sí. esto es equivalente a cómo yo hice para definir la energía cinética en traslación, ¿sí? Hace unas cuantas clases. Hago lo mismo, simplemente que ahora estoy utilizando las magnitudes rotacionales. Claro, angulares o rotacionales. Entonces, si el torque es producido entre un ángulo inicial y un ángulo final, hago el cambio de variable entre la velocidad inicial y la velocidad final. Obtengo esto. Y acá, como yo había dicho que el trabajo es cómo transfiero, es una forma de transferencia de energía entre un estado inicial y uno final, y acá veo algo que tiene inicial y algo que tiene final, digo, esto es mi energía cinética, en este caso rotacional. Sí. Defino mi energía cinética y voilà, igual que antes, encuentro mi teorema de trabajo y energía cinética rotacional, que me dice que si lo único que tengo al aplicar un torque es un cambio en el estado rotacional de mi objeto, eso va a ser igual al trabajo neto. Es idéntico, es totalmente análogo a lo que vi antes. Que en realidad no estoy inventando la pólvora, estoy adaptando las leyes de Newton y todos los teoremas a la nueva situación. Recuerden, leyes de Newton solamente se aplican en partículas, no puede tener volumen, o sea, no tiene en cuenta los volúmenes ni nada. Sí. Eso lo tengo en cuenta cuando readapto todo con el momento de inercia. Y entonces tengo que readaptar todas mis cosas. Bien. Hasta ahí, en general, no me había complicado demasiado la vida. Solamente tomé rotaciones. Pero la verdad de la milanesa es que todas las cosas sí. mayoritariamente rotan y se trasladan a la vez. Es un movimiento conjunto
o combinado, si ustedes quieren, entre rotación y traslación. Y entonces, vamos a ver qué es lo que sucede. Supongamos que tengo un cuerpo rígido, como este, Sí. donde está compuesta por muchas partículas, igual que antes. Partículas MI. Cada una tiene una cierta partícula. Que está rotando alrededor de un eje. Ese eje pasa por el centro de masa. Por ahora lo pongo en el centro de masa, pero no me preocupo, porque si ese eje no está en el centro de masa, puedo utilizar el teorema de Steiner, ¿sí? Con lo cual lo puedo solucionar si no gira alrededor del centro de masa. Pero por una cuestión de cuenta, si no estoy arrastrando esa masa por distancia al cuadrado, luego girar alrededor del centro de masa. Pero a su vez el centro de masa o todo el objeto se está moviendo. Entonces, por un lado tengo que el objeto se traslada con velocidad v sub m, fíjense. El centro de masa se traslada con v sub m. La partícula MI rota alrededor del centro de masa con esta velocidad v sub i'. Pero su verdadera velocidad, la velocidad de m sub i será la suma de v sub i' más la velocidad del centro de masa. Porque no solamente está rotando, sino que a su vez se está trasladando hacia allá. Por lo tanto, ¿qué velocidad tiene finalmente m sub i? Y será la suma de las dos. Será esta, v sub i. Sí. Muy bien, entonces empecemos a trabajar con eso. Si esa es la velocidad de la partícula, su energía cinética será un medio de la masa por v sub i al cuadrado. Pero v sub i es velocidad del centro de masa más v sub i' al cuadrado, todo el cuadrado. Bien, desarrollo ese cuadrado. Es el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más la doble suma del primero por el segundo. Muy bien. Y la energía cinética de todo el cuerpo será la suma sobre m sub i. O sea, K total será la suma sobre i de K sub i. Ahora bien, voy distribuyendo, ¿sí? Cada uno de estos tres términos que tenía acá, separo. El primero, el que lleva la velocidad al cuadrado. Fíjense esto. Dejo afuera del paréntesis velocidad del centro de masa. ¿Por qué? Porque es única. No hay sumatoria sobre esto. Sale como factor común, porque para cada partícula el término del centro de masa sale como factor común. Y la sumatoria de m sub i es m. Es la masa total. Quiere decir que esto me da un medio de la masa total por la velocidad del centro de masa. Bien. El segundo término, el que tiene v sub i al cuadrado. V sub i es el r sub i por el omega sub i. Pero omega sub i es igual a omega. Todas las partículas tienen la misma velocidad angular. Entonces me va a terminar quedando m sub i por r sub i al cuadrado por omega. Y este término... Omega también al cuadrado, ¿no? Sí, me queda un medio, bueno, la sumatoria de m sub i por el r sub i al cuadrado por el omega al cuadrado. ¿Sí? Y este segundo término, fíjense, este es el centro de masa. ¿Y esto qué es? La sumatoria de m sub i por v sub i. Si se buscan en la posición del centro de masa, Sí. la posición del centro de masa era la sumatoria de los x sub i por los m sub i. Bueno, sobre la masa total, pero la masa total es una constante. La velocidad del centro de masa
la definíamos como la sumatoria de los B sub I por los M sub I, bueno, sobre la masa total. Sí, sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esto es la velocidad del centro de masa. M sub I por B sub I es esto. Porque estoy sobre cada una de las partículas. Pero la velocidad del centro de masa respecto de quién, porque estoy considerando a partir del centro de masa. Quiere decir que es la velocidad del centro de masa respecto del centro de masa. Sí, sí. Por lo tanto me da 0. Por definición. ¿Cuánto es la velocidad de uno respecto de uno mismo? 0. ¿Sí? Entonces, los únicos dos términos que me sobreviven es el primero y el segundo. Y fíjense esto. Esto que yo tenía acá, en el segundo término, termina siendo la sumatoria de MI por R sub I al cuadrado. ¿Y esto qué es? Eso es el momento de inercia respecto del centro de masa, porque es la distancia al centro de masa. Entonces me queda, me queda un medio de el momento de inercia respecto al centro de masa por la velocidad angular al cuadrado. Entonces, si ustedes lo miran con cariño, esto es el K traslacional más el K rotacional. Quiere decir que la energía cinética se compone de dos términos, de un término traslacional más un término rotacional. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando miro uno de los puntos que está rotando? En el caso de una rotación sin traslación. La rotación sin traslación es uno de los temas. Veamos. Esto es bastante interesante. Bueno, es lo que pasa habitualmente. Ahora, pueden suceder dos cosas o tres situaciones posibles. A ver, no sé cómo decírselos. Sí. Tres situaciones posibles. Que la velocidad de traslación, la velocidad del centro de masa sea muy grande, que la velocidad del centro de masa sea muy chica o que la velocidad del centro de masa sea proporcional a la velocidad de rotación. ¿Sí? Eso es lo que puede ser. Sí. Cuando son proporcionales, ese es un caso muy particular que se da cuando tengo un rodamiento sin deslizamiento. Ahora van a entender más eso de que sea muy grande o sea muy chica. Si algo rota sin deslizar, ¿sí?, hace un movimiento de este tipo, donde vemos que la cantidad que está rotando es proporcional a cuánto está avanzando. En ese caso, fijémonos cómo es el movimiento de cada partícula. La trayectoria que recorre cada partícula es bastante complicadita. Pero hay que tratar de analizar eso. ¿Por qué tiene esa trayectoria complicada? Bueno, porque en realidad las fuerzas que están actuando es una combinación de dos fuerzas, una que hace que se traslade y una que hace que rote. Veamos sobre esa partícula rojita cómo son esas fuerzas. Fíjense, esa es la fuerza, el vectorcito que están viendo, es la fuerza que hace que, es la velocidad de rotación que hace que rote. Esa es la velocidad tangencial que va a coincidir con la del centro de masa. La combinación, fíjense que es la suma de las dos fuerzas, que fue la que estábamos usando. Lo que pasa es que recién lo veíamos en un solo instante. Sí. Bien. Esta es la velocidad del centro de masa. Esta es
la velocidad prima, que le estábamos llamando, y esta es la velocidad total del punto P. Es la que produce ese movimiento. Entonces veamos cómo podemos describir bien esto. Estoy diciendo que rueda sin deslizar, quiere decir que todo lo que rota es igual a todo lo que se traslada. Si lo que rota es un ángulo teta, la longitud de arco S que rota va a ser exactamente igual a la que se trasladó. Y en ese caso, S Sí. es igual a R teta. Bien, ¿cuánto vale la velocidad del centro de masa? Bueno, será esto que se desplazó por el tiempo, por unidad de tiempo. Sí, sí. Bien, entonces hago derivo respecto del tiempo el S y hago lo mismo de este otro lado. Entonces, la velocidad del centro de masa es igual al R omega. Y la aceleración, bueno, será la derivada de la velocidad del centro de masa. Es la aceleración del centro de masa. Termina siendo R por alfa. Ahora, si yo saco una foto de mi rodillo que está girando, puedo suponer que P instantáneamente está quieto. Entonces, la distancia que hay entre este punto y este punto es el doble que la velocidad. O sea, esto es una distancia R y esta es otra distancia R. Quiere decir que entre P y P' estoy a dos distancias R, a Sí. dos veces la distancia que hay al centro de masa, y la velocidad del centro de masa yo la conocía. La velocidad del centro de masa es la velocidad de traslación. Es esta. Quiere decir que el punto P' está a dos veces la velocidad, tiene dos veces la velocidad del centro de masa. ¿Sí? Y yo puedo considerar, entonces, o bien sea que todo rota alrededor del centro de masa, Sí. o que rota alrededor del punto P' con una velocidad tal que el punto superior está a dos veces la velocidad del centro de masa. Eso me permite hacer cuentas de cierta manera. Ahora bien, antes de avanzar un poquitito, yo digo, esto está rotando sin deslizar. ¿Quién hace que rote? La fuerza de roce. La fuerza de roce, efectivamente. La fuerza... perdón. Antes de cosas tenía que mostrar esta filmina, me había olvidado. Considerar que todo gira alrededor del eje P equivale a hacer una combinación, esto después lo pueden hacer, de un movimiento de rotación pura más un movimiento de traslación pura. Fíjense que en una rotación pura, las velocidades dependen del radio en una rotación. Más me alejo del radio, más grande es la velocidad. En una traslación, no. En una traslación, todas las velocidades de todas las partículas son iguales. Ahora, si sumo vectorialmente las velocidades, fíjense, esta en el punto P' más esta de acá arriba me da el doble, ¿sí? Me da esto. En el centro de masa tengo 0 más velocidad del centro de masa es velocidad del centro de masa. Esta que va hacia atrás más esta que va hacia adelante me da 0. Entonces puedo considerar efectivamente que el punto P está en reposo
instantáneamente, que tiene una velocidad cero. Pero si tiene una velocidad cero, quiere decir que no hay desplazamiento. Y ahí viene lo de la fuerza de roce. Si la velocidad del centro de masa es más grande que el omega 0 por R, quiere decir que estoy patinando, estoy avanzando más de lo que giro, Sí, voy a tener efectivamente una fuerza de roce que hace que gire y que estaría patinando hacia adelante. Estoy patinando hacia adelante. Si por el contrario estoy girando más de lo que estoy avanzando, esto es cuando yo patino en el mismo lugar, por ejemplo, se están empantanando, sí, si están empantanados en el barro, la rueda gira más rápido de lo que están avanzando. En ese caso, tienen una fuerza de roce en la otra dirección. ¿Eso por qué se debe? Se debe a que cada punto que está en contacto, ¿sí?, se está moviendo, patinando durante relativamente poco tiempo en una o en otra dirección. Ahora bien, si ustedes tienen un objeto, una rueda, algo cilíndrico, una esfera, lo que sea, que rota sin deslizar, instante a instante, era lo que pasaba acá, tengo que ponérselo, dejarlo que lo haga. A ver. Quiero que me muestre la animación. ¿No? Clic. Quiero que termine esta animación. Fíjense el punto P, cuánto tiempo está apoyado sobre sí, la superficie. Un solo instante. Si estuviese girando más lento de lo que avanza, el punto P tendría la necesidad de patinar en algún momento, en todo momento en realidad, en todo momento, pero son diferentes puntos P. Punto P es el punto de contacto, me estoy refiriendo. sí, Estaría más tiempo en contacto con la superficie y entonces estaría patinando. En cambio, cuando rueda sin deslizar, está un solo instante. No le da el tiempo para patinar sobre la superficie. Como no patina sobre la superficie, esa fuerza de roce no puede ser una fuerza de roce dinámica. Porque recuerden que para que exista una fuerza de roce dinámica tengo que tener deslizamiento, tengo que deslizarme sobre la superficie. sí, Acá no me estoy deslizando sobre la superficie, simplemente la toco y dejo de tocar, la toco y dejo de tocar, la toco y dejo de tocar. ¿Se entiende? sí. Yo estoy golpeando el coso y te estoy haciendo gestos, pero no sé si me están mirando. Bueno. Entonces, esa fuerza de roce, cuando tengo rodadura sin deslizamiento, es una fuerza de roce estática. Como es estática, no disipa energía. Sí, Y en ese caso, para calcularla, me pasa lo mismo que con las otras fuerzas de roce estática. No es igual a mu por la normal. Es menor o igual al mu estático por la normal. Es decir, a pesar de que hay movimiento, la fuerza de roce es una fuerza de roce estática. Si quieren, podrían compararlo con que sí, sí, tenía movimiento cuando, ¿recuerdan cuando el auto
derrapaba o queríamos evitar que derrapara, tenía una fuerza de roce estático porque la miro en otra dirección, no la miro en la dirección del movimiento. En esta sí, la miro en la dirección del movimiento, pero es como decir que instante a instante son diferentes fuerzas de roce. En realidad lo que son diferentes son los puntos de contacto. Entonces es una fuerza de roce estática. Y como es estática, no disipa energía. Sí. Bien. Ahora, en los autos, por ejemplo, viendo esta definición, ¿qué convendría? ¿Tener las ruedas infladas o desinfladas? Desinflado. No. Infladas. Veamos. Si yo tengo un solo punto de contacto acá, no gasto energía. En cambio, bueno, lo hago recontra exagerado. ¿Sí? Si la tienen así, ni siquiera va a avanzar el auto. Esta es la rueda. Fíjense que puntos de contacto tengo todo esto. Entonces ahí sí voy a gastar energía. Porque voy a tener deslizamiento. Porque tengo superficie. Acá era un solo punto que está instantáneamente. Acá cada punto está bastante tiempo en contacto con la superficie. Estaría avanzando más de lo que rotaría. Avanzaría menos de lo que roto. Avanzaría menos de lo que roto. Está bien. Pero ¿qué sucede? Si yo inflo demasiado las ruedas, claro, gasto menos energía, por lo tanto gastaría menos combustible, sería la idea. Sí, sí. Pero ¿qué sucede? Me costaría mucho frenar. ¿Por qué? Porque no tengo superficie para hacer roce. ¿Sí? Entonces está bien, bárbaro, voy a andar mejor, voy a gastar menos combustible, pero me voy a matar a la primera esquina. Entonces es una relación de compromiso. Hay que inflar las ruedas, pero no tanto. Hay que dejarle un poquitito para que tener superficie de contacto. Sí. Bien. Veamos un ejemplo. ¿Qué pasa de hago descender una esfera maciza desde un plano inclinado? Ahora tenemos más herramientas y podemos analizar esto de varias formas. La primera que vamos a hacer, bueno, estaba en reposo y la dejo caer. La vamos a hacer analizando por trabajo y energía. Rueda esta esfera sin deslizar. Por consiguiente, si está rodando, hay fuerza de roce, porque necesito para que rote. Pero ¿se me conserva o no se me conserva la energía? No se debería conservar porque hay una fuerza de roce. ¿Vieron por qué les puse esta filmina? Sí. Es estático, no disipa energía. Si no hay deslizamiento, no disipa energía. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿se me conserva o no se me conserva la energía? Sí, se conserva. Sí, se conserva. Tengan en cuenta eso. Si hay o no deslizamiento. Si hay deslizamiento, el roce cinético, dinámico, gasto energía. Si no hay, o sea, tengo la fuerza no conservativa haciendo trabajo. Si es una fuerza de roce estática, no disipa energía. Entonces se me conserva. Acá se me va a conservar y entonces puedo poner, bueno, si me ve, no se pierde energía mecánica porque el punto de contacto está, el punto de contacto está en reposo. Claro, está en reposo, no se mueve. Lo que pasa es que no se mueve instantáneamente. Era velocidad cero. Era esto. Opa, este es el punto de contacto. ¿Ven que el punto de contacto está en reposo? Bien. Entonces la energía se me conserva y planteo, bárbaro, energía potencial igual a energía cinética. Pero ojo, ahora la energía cinética tiene dos componentes, traslacional y rotacional.
¿sí? Esta es la translacional y esta es la rotacional. Como sé que no hay... que es rodamiento sin deslizamiento, puedo utilizar que la velocidad angular es igual a la velocidad del centro de masa sobre el radio. Muy bien, meto todo eso teniendo en cuenta cuánto vale el momento de inercia de una esfera, que es 2/5 de la masa por el radio al cuadrado, y obtengo que la velocidad del centro de masa es la raíz cuadrada de 10 séptimos de g por h. ¿Qué pasa con la aceleración del centro de masa? Bueno, eso la tengo que calcular por cinemática. Sí. Y no hay mayor problema, y encuentro que la aceleración del centro de masa es 5 séptimos de g por el seno de teta. Que tiene una particularidad. En este caso, la aceleración no depende de la masa. Quiere decir que todas las esferas que tengan el mismo momento de inercia, ¿sí?, van a caer exactamente iguales. Ok. ¿Qué pasa si resuelvo a través de fuerzas, sumatoria de fuerzas? Bien, planteo el diagrama de cuerpo libre, pero planteo no solamente la segunda ley de Newton, sino la segunda ley de Newton rotacional. Planteando justamente que está rotando alrededor del centro de masa, que el que lo hace rotar es la fuerza de roce y que está en una distancia r. Después tengo normal menos el peso en el eje Y, es esta parte, y tengo que el peso menos, mira, le cambié la letra. Bueno, la fuerza de roce en el eje X es igual a la masa por la aceleración del centro de masa. Donde esta aceleración del centro de masa y el alfa están relacionados por el radio. Si hago eso, encuentro de manera relativamente rápida, porque esta es una pavada, también exactamente lo mismo que la aceleración del centro de masa, lo cual es natural que me dé lo mismo, ¿sí? Es el mismo problema físico, simplemente una manera distinta de encararlo. Ahora, yo les dije que también podría considerar al punto P, el punto de contacto, como el eje de rotación, el centro de rotación. ¿Qué pasa si lo considero al punto P que estaba estático como eje de rotación? Bien, ahora el momento de inercia, el torque lo produce solamente esta fuerza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la normal pasa por el eje de rotación, la fuerza de roce pasa por el eje de rotación y la componente I pasa por el eje de rotación. Y entonces tengo una sola fuerza. Con una sola ecuación me alcanza. ¿Me siguen? Sí, sí. Planteo eso, digo que bárbaro, el peso es mgr por el seno del ángulo teta, es igual al momento de inercia. Pero ahora el momento de inercia ya no es alrededor del centro de masa. Voy a tener que utilizar Steiner. Es el momento de inercia alrededor del centro de masa más la distancia del nuevo eje, la distancia es justamente R, Sí, sí. respecto al centro de masa, por la aceleración. Bueno, y esa es la que tengo que encontrar. Pero reemplazo, como son todos datos conocidos, lo reemplazo y nuevamente obtengo aceleración del centro de masa. Bien, entonces yo les dije que todas las esferas caen con la misma aceleración. Pero ¿qué pasa si no tengo esferas? No tengo esferas sólidas. Bueno, en realidad todas van a depender del momento de inercia que tenga. Entonces, si tengo diferentes distribuciones de masa,
todos van a tener una diferente aceleración del centro de masa, que va a ser proporcional justamente a el momento de inercia. Ojo, que estoy poniendo un cubo que está cayendo sin roce, ese no tiene momento de inercia porque no está rotando. Pero cualquier esfera, tanto sólidas como cascarones esféricos saben lo que es, ¿verdad? Es una bola hueca, ¿sí? Van a caer siempre con la misma aceleración. Solamente va a depender de los momentos de inercia que tengan, más allá de que tengan exactamente la misma masa todos. Bien. Sí. Y ahí se finí. Me faltó poner entre esto, grabarse a fuego lo de la fuerza de roce. Que tengan muy en cuenta que la fuerza de roce, cuando el rodamiento sin deslizamiento, es una fuerza de roce estática y por consiguiente no consume energía. Bueno, ¿se entendió algo de lo que es, primero, definición de torque? Y segundo, lo que es rodamiento sin deslizamiento. Fundamentalmente ese, porque ese es el que más vamos a tratar de utilizar a la hora de resolver ejercicio. Sí. ¿Por qué? Porque el otro es mucho más complicado. No es que no se pueda resolver y que no exista. Sí, pasa todo el tiempo. Cada vez que nosotros patinamos, no sé si alguno de ustedes juega al bowling, que tiran la bola, o lo vieron en películas, lo vieron aunque sean los Simpsons en alguna parte. Sí. Tiran una bola y rota, empieza rotando mucho o trasladándose mucho, más o menos de lo que se traslada. No hay rodamiento sin deslizamiento, en realidad patina bastante. ¿Hasta cuándo? Y hasta cierto momento, cuando las fuerzas empiezan a compensarse, hasta que finalmente casi todos los objetos terminan en rodamiento sin deslizamiento. Los movimientos comienzan deslizando y después terminan equilibrándose solos, por una cuestión de las aceleraciones que entran en juego. Pero eso es bastante complicado para mirar. No le vamos a dar tanta bolilla, porque cada uno sería un problema de 5 horas para resolver. Ok. ¿Queda claro? ¿Alguna consulta, duda? Javier, yo tengo una pregunta. Sí. O sea, yo lo entendía a algunas cosas, pero me quedó puntualmente una duda de lo primero que vimos al principio, que vos me lo habías explicado, pero también después de la explicación me surgió otra duda y bueno, no quería retrasar la clase. Era sobre el tema de cuando vimos ¿cómo era? Esa filmina, sí. Sí. El eje de rotación estaría justo donde está el tornillo. En el O, claro, el punto O. Claro. Bien, ahora, eso tendría que girar como está la fuerza esa, tendría que girar describiendo una circunferencia en sentido positivo. Sí. Bien, ahora, vos habías dicho que el torque era perpendicular. Ahora, Sí. yo o sea, como que no entendí muy bien porque digo, si el torque es perpendicular, entonces no describiría una circunferencia en sentido positivo, sino que sería como que viene o sea, como que sale de la pantalla, digamos, y como que no entendí muy bien el tema de cómo, o sea, si es perpendicular, cómo... Bien. Veamos. Dibujo el plano para que nos ubiquemos espacialmente porque voy a dibujar en 3 dimensiones. O sea, entiendo cómo es que llegás a que te dé perpendicular, pero no entiendo muy bien cómo es que, o sea, no sé cómo hacerte bien la pregunta.
A ver si me sale. Bueno, no voy a dibujar un coso, voy a dibujar esto. No es no es una llave, pero solamente puede rotar alrededor de ese punto, ¿ok? Si me sale, es como una chancleta, ¿ah?, dimensional, que está apoyada sobre ese plano. Le hago una fuerza, F. Este es R. Entonces, esto va a tratar de rotar sobre el plano, así. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Si uno pusiese, esto iría así. Esta es la velocidad ómega, angular, que si gira con la regla de la mano derecha, la velocidad ómega va hacia allá, si lo escribo vectorialmente, de acuerdo a lo que les expliqué en la clase pasada. Es el tornillo. Digamos. Perdón. Acá. Sigan el tornillo. Ven que ómega como vector va en la dirección de la regla de la mano derecha también. ¿Me seguís? Sí, sí. Bien. Ahora, ¿tengo lápiz? Sí. ¿Qué es alfa? Es omega final menos omega inicial. Como vector te lo estoy poniendo sobre delta de t. Te estoy tratando de convencer matemáticamente, ¿eh? Esto es cero. Vamos a suponer que voy desde cero, estaba quieto, le aplico la fuerza y empieza a rotar. Esto es cero. Te lo voy a hacer así para que vos lo me hagas final. Sobre delta de t. Bien, veo que esto es un vector y esto es un vector. Delta de t es positivo. Quiere decir que alfa, el vector alfa es proporcional al vector omega, con la misma dirección, porque es positivo, estoy dividiendo. Si esto vale 2 y el tiempo vale 2, esto será 1, alfa será 1. ¿Ok? Por decirte cualquier cosa. Quiere decir que alfa también va en esta dirección. Por ahí es más grande o más chico, dependiendo delta de t. No me importa. ¿Queda claro? Sí, sí. ¿Se entiende esa parte? Bueno, por el otro lado te digo, el momento de inercia es m por r al cuadrado. M siempre es positivo. Algo al cuadrado siempre es positivo. Quiere decir que I por alfa es un vector cualquiera que apunta a la misma dirección que alfa. Quiere decir que tau es un vector que también apunta a la misma dirección que el omega y que el alfa. Ah, bien, bien, bien. Entonces, R por F, ¿sí?, que es producto vectorial, es un vector que apunta en esa dirección. Que efectivamente yo lo puedo ver desde el lado
de R por F, por esta cosa que es tau, o por el lado de el I por el alfa. Siempre es un vector que apunta en la dirección, porque si está rotando, yo no puedo decirte que el tau está sobre el plano. Está sobre un eje que está perpendicular. Porque si no tendría que estar cambiando el tau todo el tiempo, si estuviese sobre el plano en el que está F y en el que está R. No sé si soy claro. Sí, sí, ahí lo entendí mejor. Si vos querés, el tau tiene la misma dirección que acá el omega. Cuando vos haces girar con tu mano este tornillo, tuerca, el torque en realidad no está igual que tu mano, está en la dirección del omega. Porque todo lo que es rotacional está sobre el eje. Siempre está sobre el eje de rotación. Las magnitudes rotacionales están sobre el eje de rotación. Bien, bien, bien. Esa es una mejor forma de acordarse. Buenísimo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? De mi parte no, profe. Gracias. Bueno, si no hay ninguna otra duda, cortamos hasta la semana que viene, que vemos la última parte. Obviamente nos va a faltar la parte de momento de una fuerza, no, momento angular. De la misma forma que trabajamos con momento lineal, estamos reconvirtiendo, readaptando Sí, todas las cosas de cantidades puntuales traslacionales a magnitudes rotacionales o angulares. ok. ¿Sí? Muy bien, niños. Nos vemos la semana que viene. Dale, dale. Dale, Javier, un saludo. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Bueno, más. ¿Alguien dijo que Perfecto. quería hacer una pregunta sobre algo de una práctica? Se fue. No. Bueno, se fue. Que la consulte por el foro. Está bien. Díganle que la Cuídese nomás. consulte por el foro. El que tenga, que consulte por el foro. Nos vemos. Cuídese, Chao. profe. Nos vemos.